Pueden haber también alteraciones lógicas. Los estudios para analizar dichos corresponden fundamentalmente a modelos animales y se deben en esencia a dos fenómenos. Uno es la disminución del peso y cambios de tipo enfisematoso. Así se ha comprobado repetidamente el descenso del peso de los pulmones, aunque en menor proporción que el corporal y que afecta preferentemente al contenido proteico, pero también al de grasa. O sea que aquí también el metabolismo de las grasas se puede ver morfológicamente. Se aprecia la elongación de los espacios aéreos con tendencia al color, que con frecuencia se corresponde con destrucción de septos y disminución de los tabiques interalveolares. ¿Sí? O sea que las estructuras alveolares, los espacios interalveolares se van a ver comprometidos y esto va a generar un colapso desde el punto de vista morfológico que a su vez va a generar todos los trastornos que hemos visto anteriormente. Las modificaciones que recuerdan al enfisema reflejan sobre todo el incremento de la actividad proteinolítica, pero también existe una disminución del colágeno, fíjense, a nivel del parénquima. Entonces, nosotros aquí, desde el punto de vista de a lo que colágeno se refiere, hay que dar vitamina C, lisina y prolina. Las vías pulmonares están cargadas de colágeno. Nosotros debemos proteger esas vías pulmonares. Si nosotros damos vitamina C, lisina y prolina, estamos ayudando a formar ese colágeno, que a su vez está a nivel de parénquima. El parénquima pues se encuentra en las células fundamentales del pulmón. Debido al desequilibrio entre la síntesis y la destrucción tisular, que afecta fundamentalmente al contenido de hidroxiprolina y elastina. Bien, estos cambios pueden ser parcialmente reversibles con la renutrición adecuada, pero a veces es difícil la neoformación de puentes de elastina y colágeno por déficit de la enzima lisiloxidasa. Algunos estudios contradicen estos hallazgos, poniendo en duda que sea la pérdida del tejido conectivo la causa fundamental del enfisema de la desnutrición. Tenemos también dentro de los efectos sobre el parénquima pulmonar, alteraciones bioquímicas, están representadas por cambios que experimenta el surfactante que recubre las paredes alveolares. Todo esto afecta el contenido de fosfolípidos totales, afecta el fosfatidilglicerol, afecta la fosfatidilcolina, cuyo descenso, especialmente en su forma saturada, determina un incremento en la tensión superficial y disminución en la eficacia protectora del surfactante. También las alteraciones son de origen multicausal, incluyendo la disminución de la actividad enzimática responsable de su síntesis, la de la disponibilidad de sustratos energéticos y del metabolismo oxidativo local, así como la sedimentación de fosfatidilcolina desaturada, determinando las alteraciones surfactantes características de la desnutrición. O sea que en todas estas afecciones vamos a tener repercusiones fisiológicas, repercusiones morfológicas, repercusiones bioquímicas, repercusiones a nivel enzimático, repercusiones a nivel de nutrientes, vitaminas y minerales, que desencadena pues un agravio de la enfermedad. Estas modificaciones son reversibles con y además el surfactante se recupera con mayor facilidad y antes que el tejido conectivo. Dentro de los efectos sobre el parénquima pulmonar también tenemos alteraciones funcionales. Experimentalmente se ha comprobado el descenso de la capacidad de difusión del monóxido de carbono a través del complejo alvéolo capilar, explicable por cambios tanto en el lecho capilar como en los alvéolos elongados, que dificultan el intercambio gaseoso, alterándose por añadidura la distensibilidad de los pulmones por las alteraciones
en la fuerza descrita. O sea que estas alteraciones morfológicas, estas alteraciones mecánicas, me van a generar alteraciones funcionales que se traduce en este intercambio de difusión gaseosa que yo necesito para expulsar lo que no voy a utilizar, los desechos tóxicos, y para adentrar lo que necesito, como es el caso del oxígeno, para el funcionamiento de las mitocondrias en las células. Existen otros cambios pulmonares en la desnutrición. Estudios isotópicos de la relación sodio-potasio intercambiables revelan que durante los estados de desnutrición existe un aumento del agua extracelular, lo que unido a la hipoalbuminemia acompañante hace que pueda existir un incremento del agua pulmonar que, aunque no determine la presencia de edema pulmonar, sí hay que tener en cuenta, este proceso hay que tenerlo en cuenta, puesto que el descenso de la presión oncótica por los valores disminuidos de albúmina sérica puede responder ante pequeños cambios de la presión hidrostática con un aumento del contenido de líquido intraalveolar, especialmente cuando el sistema linfático no puede reabsorber este. Entonces, aquí debemos determinar que se produce un desequilibrio entre el balance sodio-potasio. Aquí sería muy conveniente proponer una ingesta en esta enfermedad, en las enfermedades pulmonares de potasio, ¿sí? Con potasio, pues este equilibrio incluso se puede restablecer para que no existan problemas de retención de líquido como se ha expresado en la diapositiva. En resumen, la mayoría de los estudios acerca de los efectos de la desnutrición sobre el aparato respiratorio proceden de modelos animales y, aunque no siempre corroborados en el hombre, revelan cambios a nivel muscular y parenquimatoso que alteran la dinámica respiratoria desde el funcionamiento de la musculatura respiratoria, sobre todo el diafragma, hasta el propio parénquima muscular, que se torna de aspecto enfisematoso, alterando su funcionalidad. Sin embargo, quedan aún datos por esclarecer, como pueden ser, por ejemplo, como inciso A, la compresión exacta de la dinámica inspiratoria durante la hiperinsuflación, tanto en situaciones de normonutrición como en la desnutrición. Tenemos como inciso B la naturaleza del control químico y nervioso de los mecanismos de ventilación. Tenemos C, el conocimiento exacto de las necesidades metabólicas implicadas en la recuperación de la fatiga muscular. Tenemos como D, el papel de la nutrición en la etiología, prevención y tratamiento de la sobrecarga de los músculos respiratorios. Y pues son detalles que todavía no están estudiados, quedan por verse, y que sería muy interesante que existiesen estudios en un futuro para poder esclarecer cuáles son los efectos con más detalle que ejerce pues la nutrición en la recuperación de estas patologías. Vamos por último entonces, ya en este final, a adentrarnos en el efecto de los nutrientes sobre la dinámica respiratoria. No sé si hasta aquí existe alguna otra duda para poder continuar. O mejor, les propongo terminar, y ya si existe alguna duda, pues ya lo pueden establecer al final. Vamos a ver el efecto de los nutrientes sobre la dinámica respiratoria. Vamos a empezar con los hidratos de carbono y la función pulmonar. Los hidratos de carbono y también las grasas finalizan su ciclo oxidativo con la formación de energía en forma de ATP. Recuerden que la glucólisis plantea un mecanismo bioquímico en el cual empieza en el citoplasma de la célula, pasa por la mitocondria, se genera el ciclo de Krebs, y ese ciclo de Krebs pues libera determinados sustratos que van a conllevar a la producción de energía en forma de ATP mediante una bomba ATPasa que se encuentra la cara interna de la mitocondria,
pero también se va a producir agua, se va a producir dióxido de carbono, y este ATP es utilizado por los distintos tejidos, mientras que el agua y el anhídrido carbónico deben ser excretados. La primera especialmente por orina, y en menor grado por piel y otros sistemas, mientras que el dióxido de carbono lo hace prácticamente en su totalidad a través de los pulmones, lo que requiere un funcionamiento adecuado de estos. De lo contrario, pueden producirse retenciones indeseables, que son retenciones que no van, son retenciones que van a los tejidos, afectan los tejidos, generan un exceso de acidez y empiezan a comprometer pues todo lo que hemos hablado, el colágeno, la masa muscular, desde el punto de vista hormonal, los nutrientes, las vitaminas, minerales, y pues esto produce una desnutrición. En condiciones normales, los pulmones reaccionan ante el aporte de hidratos de carbono y grasas, incrementando el trabajo respiratorio, de aumentar la frecuencia respiratoria y la profundidad de cada respiración. Entonces, los hidratos de carbono son importantes para aumentar ese trabajo respiratorio, porque el pulmón o los pulmones, principalmente los alvéolos, se alimentan de glucosa, se alimentan de carbohidratos simples. Entonces, una cantidad moderada de hidratos de carbono puede propiciarme un incremento del trabajo respiratorio. Ellos representan cambios imperceptibles, incluso con grandes aportes. Sin embargo, los pacientes con función respiratoria por patología aguda o crónica pueden no ser capaces de dar la respuesta adecuada ante una sobrecarga nutricional por incapacidad de eliminar exceso de dióxido de carbono que se produce. Aquí es muy importante que tengan en cuenta que yo, mientras más macronutrientes dé, ¿sí? Me va a producir un mayor trabajo a nivel celular y una mayor expulsión de dióxido de carbono que se puede quedar acumulado. Entonces, aquí nosotros debemos tener en cuenta, aquí antes de los macronutrientes, antes de la dieta, es la medicina ortomolecular, porque es la que va a ir a suplir esas deficiencias que yo tengo en las estructuras para yo poder tener una recuperación en esta enfermedad o en estas enfermedades pulmonares. Fíjense, no me puedo pasar de hidratos de carbono porque se me produce una mayor cantidad de dióxido de carbono que de por sí ya el intercambio gaseoso está comprometido. En el pasado se describieron casos de fracaso respiratorio severo que incluso obligaba a la insaturación de ventilación mecánica en pacientes con nutrición parenteral y altos aportes calóricos. En la actualidad, estas situaciones son excepcionales, sobre todo porque se huye de las sobrecargas nutricionales que antes se utilizaban. Y nos estamos refiriendo a las sobrecargas nutricionales desde el punto de vista de los macronutrientes, ¿sí? No de los micronutrientes. Los pacientes con EPOC son especialmente sensibles a los cambios, metabólicos que se producen con las sobrecargas hidrocarbonadas, sobre todo cuando el exceso es derivado hacia la lipogénesis, pues aquí el incremento de la producción de dióxido de carbono, o sea, el volumen de dióxido de carbono es aún mayor, pero en situaciones clínicas comprometidas como sobreinfecciones, sepsis, etc. Aquí hay que tener cuidado con las grasas, porque si mi paciente es obeso, ese aumento de volumen de dióxido de carbono puede incluso deteriorar las grasas, puede oxidarme las grasas, se generan reacciones radicalarias como consecuencia de esa oxidación de las grasas, y eso puede traer mayores complicaciones a la hora de yo establecer una recuperación nutricional de mi paciente. El consumo de oxígeno, de volumen de oxígeno, como se conoce, es necesario de los hidratos de carbono, también aumenta, por lo que la determinación exclusiva del cociente respiratorio, es decir, la relación entre
el oxígeno consumido y el dióxido de carbono producido durante la oxidación de los hidratos de carbono y grasa no se modifica y puede confundir al ser dicho cociente normal. Esto es especialmente importante en pacientes que además estén desnutridos al ser por añadidura portadores de una musculatura respiratoria adecuada y más lábil ante los fenómenos de fatiga. Eso es en cuanto a los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono pues deben tener una moderación porque recuerden que para yo metabolizar los hidratos de carbono necesito de oxígeno. Ese oxígeno ya está comprometido, pero no solo eso, esos hidratos de carbono, pues el metabolito final es dióxido de carbono y ese dióxido de carbono también va a estar comprometida su expulsión por esa atrofia que hay en la ventilación pulmonar. Ese dióxido de carbono me va a mí a generar desde el punto de vista metabólico en el organismo. En cuanto a las grasas, al igual que los hidratos de carbono, las grasas acaban su metabolismo en anhídrido carbónico. Las grasas empiezan su metabolismo en el citoplasma de la célula y terminan en la mitocondria, ¿sí? Las grasas, a diferencia de los carbohidratos, producen más energía, pero también producen más dióxido de carbono. Entonces, también el resto de su metabolismo termina en anhídrido carbónico, agua y energía, de modo que se precisa de la pared pulmonar para poder eliminar los productos finales. Sin embargo, el dióxido de carbono, el volumen de dióxido de carbono es menor cuando se trata de la oxidación de las grasas que en los hidratos de carbono, lo cual quiere decir que en teoría se precisa menor trabajo respiratorio para eliminar los productos finales de su oxidación. En base a ello, la industria farmacéutica ha elaborado formulaciones nutritivas para administrar por vía enteral, proporcionalmente enriquecidas en grasa respecto a los hidratos de carbono, con la finalidad de exigir menor trabajo respiratorio. Especial controversia supuso la introducción de las emulsiones lipídicas por venosa, formando parte de las mezclas de nutrición parenteral total. Efectivamente, con las primeras formulaciones utilizadas en Estados Unidos, se describieron efectos secundarios de carácter grave, especialmente a nivel hepático y pulmonar. O sea que hemos tenido tan mala experiencia, incluso hasta en las formulaciones farmacéuticas desde el punto de vista nutricional, que ya incluso a los doctores actualmente les resulta complicado establecer una formulación nutricional porque no confían debido a los efectos negativos y secundarios que se han establecido a lo largo de los años desde que la industria farmacéutica empezó con estas formulaciones por vía parenteral y que se producían por mecanismos que incluían el recubrimiento del hematíe por una capa lipídica, cambios en el sistema retículo endotelial, aglutinación de partículas grasas con formación de microtrombos y obstrucciones a nivel de capilares de pequeño calibre, incluidos los pulmonares, difusión alvéolo capilar y otros. Ello era debido a la composición de aquellas primeras emulsiones lipídicas que procedían de aceite de algodón, cayendo en desuso su utilización. Entonces, fíjense aquí la importancia de estas fórmulas, como llegaron incluso a tener efectos secundarios en nuestros pacientes. Vamos entonces, para terminar, ver las proteínas y la función pulmonar. Clásicamente, el control de la ingesta de se consideraba necesario solo en caso de hepatopatías y nefropatías, por las repercusiones que sobre ambos órganos, por ejemplo, hígado y riñón, representa el exceso del aporte. No obstante, en las últimas 2 décadas ha despertado interés la investigación del papel que las proteínas pueden representar sobre el funcionalismo pulmonar, más allá del papel estructural que poseen, ¿sí?
Recuerden que las proteínas son precursores de hormonas, son precursores son precursores de diversos transportadores que en función juegan un papel importante desde el punto de vista fisiológico pulmonar, fisiológico funcional en los pulmones, y aún más cuando existe una enfermedad de crónica, puede ser la pulmonar. En este sentido, algunos estudios revelan que el aporte de proteínas incrementa la ventilación y más concretamente el volumen por minuto de oxígeno y la respuesta ventilatoria ante la hipoxia e hipercapnia. Aquí, bueno, vamos a adentrarnos ya la semana que viene en la dieta que podemos seguir. Me viene a la mente el huevo. El huevo tiene albúmina. La albúmina es una proteína de alto valor biológico, es una de las proteínas de mayor digestibilidad. Yo pienso que este alimento, por ejemplo, con los alimentos de proteicos de origen vegetal, como pueden ser las almendras, como pueden ser las nueces, los pistachos, las semillas, pues estarían produciendo en conjunto con la suplementación ortomolecular a base de aminoácidos y proteínas, estarían produciendo un buen aporte proteico que me estaría aliviando, ¿sí?, la ventilación o la respuesta ventilatoria ante la hipoxia e hipercapnia. Esta respuesta es independiente de la del volumen de dióxido de carbono y del pH, y más bien ligado al estímulo de receptores serotoninérgicos, importantes en el control de la respiración. Ello hizo que se considerara el suplementar la dieta con proteínas en los pacientes con apnea del sueño. Entonces, vamos a adentrarnos ya en estas últimas diapositivas en la valoración nutricional que debemos hacer en el paciente. La valoración nutricional en pacientes con EPOC es necesaria para identificar a los que tienen un alto riesgo. Una historia nutricional que identifique la evaluación del peso. El peso es un factor de riesgo. En estas patologías, ¿sí? Una pérdida de peso indica un factor de riesgo desde el punto de vista nutricional e indica que se están comprometiendo ciertas estructuras. La entrada de nutrientes provenientes de la dieta, la nutrición ortomolecular, complejos activos y el empleo de medicamentos en caso de la medicina alopática es útil para desarrollar los objetivos del soporte nutricional. Son necesarios varios parámetros para identificar la desnutrición en las patologías respiratorias con fallo respiratorio agudo. El paciente en situación crítica puede originar una alteración del estado nutricional secundaria a la respuesta inflamatoria. Un catabolismo proteico marcado en ausencia de un aporte exógeno adecuado puede originar una alteración de la musculatura respiratoria y un descenso de las proteínas viscerales, fundamentalmente la albúmina, factores que pueden ser obstáculos para la desconexión del respirador y que deben ser controlados. Entonces, aquí la albúmina es ¿dónde va a estar la albúmina? En el huevo. En la clara del huevo tenemos albúmina. Hay que aportar albúmina porque la albúmina es un marcador biológico importantísimo. Las medidas antropométricas y los análisis de laboratorio, como pueden ser otras proteínas como la prealbúmina y retinol, indican una reducción en la masa magra y corporal. Entonces son parámetros que no pueden faltar. En cuanto a las medidas antropométricas, yo pienso que el peso habría que evaluarlo muy bien, habría que evaluar, por ejemplo, la circunferencia, habría que evaluar los pliegues, habría que evaluar circunferencia del bíceps, habría que evaluar pliegue trisal, habría que evaluar pliegue bicipital, habría que evaluar los pliegues subescapular y suprailíaco, que son marcadores que me pueden a mí determinar si el paciente está comprometida, ¿no?, la nutrición del paciente. Muchos pacientes no son capaces de ingerir proteínas y calorías suficientes para satisfacer los requerimientos
hipermetabólicos que representan, ¿no?, tener una enfermedad como esta. Estudios clínicos en el fallo respiratorio concluyen que los pacientes bien nutridos mejoran su capacidad pulmonar funcional. Los pacientes con EPOC desnutridos tienen un mayor consumo de oxígeno. No todos son iguales a la hora de una correcta valoración y cálculo de necesidades nutricionales, ya que los pacientes con fibrosis quística muy avanzada pueden necesitar hasta el 120% de la fórmula de Harry Benedict, mientras que otros solo necesitan una ecuación tan sencilla como la de Harry Benedict normal, sin estar incrementada en este porcentaje. Todo está en dependencia del grado de desnutrición, que estará relacionado con el tipo de patología y lógicamente su avance. Y por último, bueno, dentro de los objetivos terapéuticos, que son los que vamos a ver en la conferencia que viene, va a estar mejorar la utilización de oxígeno y la respuesta hemodinámica, disminuir el consumo de oxígeno. O sea, si yo aporto más oxígeno a mi organismo, pues la demanda de oxígeno en el organismo disminuye. Hay que individualizar el soporte nutricional. No todo el mundo necesita la misma cantidad de nutrientes en dependencia del trastorno que contenga. Optimizar el intercambio gaseoso. Yo optimizo el intercambio gaseoso optimizando la función alveolar. Yo voy a optimizar la función alveolar optimizando la función del sistema inmunológico, porque los alveolos tienen en su estructura externa determinados componentes relacionados con el sistema inmunológico, y de esta forma puedo optimizar el intercambio gaseoso, y todos los esfuerzos deben ir dirigidos a retirar la ventilación mecánica lo más pronto posible. Recuerden que en caso de haber problemas pulmonar, hay que realizar y propiciar desde el punto de vista médico ventilación mecánica, pero los esfuerzos deben ir dirigidos a eso, ¿no? A quitar y a retirar esa ventilación mecánica. Y pues el impacto que el soporte nutricional tiene sobre el paciente con EPOC desnutrido ha sido estudiado por algunos autores que correlacionan una mejoría de la función muscular respiratoria y de la ganancia de peso. Y estamos hablando de un impacto meramente nutricional, no ortomolecular, ¿sí? Si sumamos el ortomolecular, el impacto va a ser mucho mayor. La pérdida de peso se asocia a un aumento del pronóstico de estos pacientes y una mayor dificultad a la hora de la desconexión del respirador. Los pacientes con EPOC tienen a menudo pérdida de peso, esto hay que checarlo muy bien, y la causa de la misma se acecha a dos motivos. El primero, disminución de la entrada de nutrientes por el trabajo respiratorio aumentado, y el segundo, situación de hipermetabolismo que viven estos pacientes. Unos autores han encontrado un aumento de el factor de necrosis tumoral. Entonces, aquí nosotros preguntamos cuáles son los trastornos que se generan, cuáles son las demandas importantes en estas patologías. Debemos tener en cuenta la importancia de los macronutrientes, y ya en la clase que viene vamos a estar viendo la importancia de los micronutrientes en este tipo de patología, en este tipo de trastorno. Y vamos a estar viendo el por qué debemos aplicar estos nutrientes para poder tener una recuperación. Les estaba diciendo que yo tengo con cáncer de pulmón, va muy bien, se le ha disminuido, tiene mucha energía. Aquí hay que recomendar reposo, señores, porque yo ayer, el jueves les decía que me llamaba la hermana para decirme de que la señora estaba muy bien, ya había salido, estaba caminando, estaba haciendo actividades. Yo les dije que no, que realizara reposo, porque por esto mismo que hemos comentado, o sea, se compromete el macronutrientes, y entonces un exceso de actividad física puede incluso repercutir en la generación
de la paciente. Entonces, la paciente está haciendo reposo, con ese reposo se va a recuperar, estoy seguro, mucho más. Les voy a mantener informado de cómo voy con esos casos clínicos que estoy teniendo hasta ahorita. Entonces, aquí termina la primera parte de la clase. No sé si exista alguna duda, alguna pregunta. Tenemos unos 20 minutos para responder. Isaac. Sí, nos pregunta Rosa Beatriz, en EPOC, ¿cuál es el motivo por el cual aconseja retirar el respirador? ¿No le aporta una mejor calidad de vida? ¿Cuál es el motivo? No te escuché bien. En EPOC, ¿cuál es el motivo por el cual aconseja retirar el respirador? ¿No le aporta una mejor calidad de vida? Sí, pero lo que pasa es que lo que nosotros intentamos es que el paciente tenga una mejor calidad de vida sin el respirador. Entonces, el respirador se retira cuando la saturación de oxígeno o el volumen de oxígeno es la adecuada, ¿sí? Entonces, aquí nosotros debemos intentar que mediante los mecanismos y protocolos que están descritos en la bibliografía, tanto alopática como la nutricional y la ortomolecular, intentar ese paciente de manera tal de que logremos dar ese respirador, ¿sí? Es mucha mayor calidad un paciente con un consumo de oxígeno a un 100% sin respirador que con respirador. Entonces, esa es la, la respuesta, ¿no?, principal a esa pregunta, ¿no?, que me está haciendo. Sí le da calidad de vida, pero lo ideal es retirarle ese respirador para que pueda seguir con su calidad de vida, pero sin el respirador. Entonces aquí las estrategias nutricionales y terapéuticas deben ser muy bien definidas para nosotros poder eh, retirar ese respirador en un tiempo lo más corto posible. ¿Otra pregunta? Así como comenta Rosario González, por la oxidación. Exactamente, ¿sí? De todas formas, el respirador, todo nos va a generar oxidación, ¿sí? Así tú estés en el respirador o no, te va a generar oxidación porque el oxígeno es un arma de doble filo. El oxígeno indica que sí te va a ayudar, pero también te va a oxidar, ¿sí? Entonces, el respirador no genera oxidación, el respirador lo único que hace es, pues, mantener o intentar llegar al porcentaje de volumen de oxígeno que necesita ese organismo, ¿sí? Para poder trabajar desde el punto de vista fisiológico y desde el punto de vista bioquímico y funcional adecuadamente. Entonces, pero lo ideal es eso, lo ideal es no depender del respirador. Si dependemos del respirador por un tiempo prolongado, es que no se están tomando las consideraciones adecuadas. Eso es un proceso, por ejemplo, que yo viví con mi suegra, con mi familiar. O sea, necesitaba el respirador cuando no se le suministraba, cuando no se alimentaba bien, no tomaba suplementos, cuando empezaba a fumar, necesitaba el respirador todos los días. Pero en la medida que todos esos factores se iban corrigiendo, el respirador estaba mucho menos. La frecuencia con la que tomaba ese respirador era mucho menor, ¿sí? Porque la recuperación era mucho mayor. Otra pregunta. Otra pregunta. Exactamente. Un exceso de oxígeno y hay mayor oxidación. Concuerdo con Rosario. Exacto, pues nada más, no hay más dudas. Bueno, aquí vimos la primera parte y pues ya en la clase que viendo con más detalle el tratamiento que podemos utilizar, cuáles son las estrategias que podemos tomar para nosotros poder lograr una recuperación. Si se recupera el paciente, ¿sí? Si se recupera. El caso clínico que estoy atendiendo ya se les redujeron los nódulos a la mitad. Está tomando 25 gramos de vitamina C, ¿sí? Mi paciente, además de otros nutrientes. Pero los resultados son
muy positivos, son muy alentadores. Entonces, no tengan miedo en las